Hola, nosotros somos el equipo 4. Está conformado por Mónica Durán Dávila, Javier Delgado Guevara y Eric Delgado Sagún. En esta ocasión, el tema a tratar será enfermedad de Peyronie. Como definición, la enfermedad de Peyronie es un trastorno del tejido conectivo, el cual afecta específicamente a la túnica albuginea del pene, y esto tiene como resultado una deformidad del mismo. Continuando con un poco de historia, François Gigot fue quien proporcionó parte de las primeras publicaciones descritas en el año de 1743. El caso descrito correspondía particularmente a un paciente con eyaculación retrógrada, debido a una estenosis uretral que además presentaba una curvatura dorsal del pene durante la erección. Sin embargo, Fallopius y Berzelius fueron de los primeros en reportar la entidad en el año de 1561. Continuando con la epidemiología, tenemos que actualmente existen escasos datos epidemiológicos. Esto es debido a que no se conoce con certeza la fisiopatología de la enfermedad. Aún así, en estudios recientes se ha observado una prevalencia que va del 3 al 9%, con tendencia a manifestarse entre la cuarta y sexta década de la vida. Tenemos que en pacientes con enfermedad de Peyronie se ha visto relación de un 30 a un 40% con la enfermedad de Dupuytren, la cual tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Por otra parte, tenemos que la prevalencia de enfermedad de Peyronie puede ser mayor, esto debido a la renuencia o indisposición de los pacientes a reportar esta enfermedad. Dentro de la anatomía, tenemos que la estructura del pene se sustenta por la túnica albuginea, que es aquí donde ocurre el proceso inflamatorio. La túnica albuginea es un esqueleto fibroso, compuesto por una capa de fibras colágenas y escasas fibras elásticas, las cuales se encuentran orientadas circularmente, que es la capa interna, y longitudinalmente, la capa externa, que es aquí específicamente donde ocurre el proceso inflamatorio, en la capa longitudinal. La capa longitudinal se adelgaza hasta desaparecer en la línea media a nivel ventral, permitiendo mayor resistencia al trauma provocado durante el coito. Con frecuencia se observa una afectación en la región dorsal. En la enfermedad de Peyronie, la anomalía más frecuente es la desorientación y la composición anormal de las fibras de colágeno, que es el resultado de la hipótesis del microtrauma durante el coito. La etiología. Su etiología y el mecanismo por el cual se producen no se conocen del todo. Aún así, estudios recientes coinciden en que es una patología inflamatoria de etiología multifactorial. La hipótesis más aceptada es la del proceso inflamatorio con cicatrización anormal secundaria a microtraumas producidos durante el coito, que posteriormente forman una placa fibrosa. Se ha visto que en la mayoría de los pacientes presentan antecedentes serofamiliares de enfermedad de Peyronie. De igual forma, se ha visto una estrecha relación con enfermedades autosómico-dominantes, como es la enfermedad de Dupuytren. Por otra parte, otra teoría sería el componente autoinmune, ya que en estudios de estos pacientes han encontrado elevación de anticuerpos antielastina. Dentro de la fisiopatología, la bibliografía nos menciona que existen diferentes hipótesis respecto a la enfermedad de Peyronie. La hipótesis más estudiada actualmente es la de una respuesta inflamatoria normal, la cual puede estar condicionada por un evento traumático, genético o inmunológico. Esta va a iniciar con una cascada de eventos secundarios a microrupturas en la capa albuginea, que nos va a generar una migración de fibrina. Esta a su vez va a ser la principal responsable de estimular el factor de crecimiento transformante beta, y que este a su vez estimulará factores oxidativos que nos llevará a una cicatrización anormal conformada principalmente por el depósito de colágeno. La escasa vascularización de la capa albuginea va a dificultar el retiro de la fibrina durante lo que conocemos como el proceso de reparación y de remodelación. La llegada de nueva fibrina por el traumatismo repetido va a llevar a una acumulación de esta misma con la consiguiente formación de una placa. La evolución de la enfermedad que nos va a dar la presentación clínica va a estar conformada por dos fases: la fase temprana o inflamatoria y la fase tardía o de calcificación.
En la fase temprana se va a caracterizar principalmente por dolor, curvatura del pene durante la erección y la presencia de un nódulo o induración palpable. Esta fase va a durar aproximadamente de 12 a 24 meses. Si no se resuelve la inflamación de la primera fase, nos va a condicionar la fase tardía, en la cual se va a encontrar ya como tal la estabilidad de la curvatura, el dolor y, bueno, en muchos casos la presencia de una disfunción sexual. Para el diagnóstico, la anamnesis y el examen físico serán las herramientas de oro para poder obtener información valiosa para así poder llegar al diagnóstico de dicha enfermedad. Todo paciente debe ser evaluado con una historia clínica amplia, donde es esencial conocer cómo iniciaron los síntomas, el tiempo de evolución, los factores asociados y la historia heredofamiliar, así también la historia psicosexual de manera detallada. La exploración física es la herramienta más importante. El pene en estado de flacidez se presenta completamente normal a la inspección en la mayoría de los casos. Es la palpación realmente la que nos permite determinar el tamaño, posición, consistencia y número de induraciones. También, aproximadamente un tercio de los pacientes va a desarrollar una cicatrización o placa calcificada que se va a poder observar por ultrasonido o por radiografía simple. En estudios recientes, un gran porcentaje de investigadores han concluido que es necesario realizar un estudio Doppler para establecer los parámetros de la función eréctil a todo paciente al cual se le vaya a intervenir quirúrgicamente como opción terapéutica. La resonancia magnética y la TAC son de utilidad para diagnosticar cuando la placa no es calcificada y para valorar la inflamación perilesional y su evolución en pacientes que se le está manejando con tratamiento farmacológico. Para el tratamiento lo vamos a dividir en farmacológico, intralesional y quirúrgico. En el farmacológico entra principalmente la vitamina E, se menciona que es una de las que mayormente se utiliza debido a su efecto antioxidante, a dosis de 300 a 600 miligramos por día vía oral durante más de 3 meses. La colchicina de 0.6 a 1.2 miligramos por día por 5 meses y el tamoxifeno 20 miligramos 2 veces al día. Dentro de las intralesionales se menciona el uso de la colagenasa de 600 a 1400 unidades durante 3 días, el verapamilo, que este medicamento va a ayudar significativamente a reducir el dolor del paciente, además de la curvatura del pene, por lo tanto va a mejorar la disfunción sexual y por lo tanto también la calidad de vida. Se utiliza a 10 miligramos diluidos en 10 cc de solución fisiológica con un intervalo de 2 semanas. Se incluye también el interferón y se menciona que actualmente los corticoides ya no se utilizan. Por último, para el tratamiento quirúrgico se menciona que este va a estar indicado en pacientes los cuales se encuentran en una fase estable de la enfermedad. Por lo tanto, si se encuentran en la fase inflamatoria, tendrán que esperarse hasta 12 meses para considerar el tratamiento quirúrgico, el cual consta principalmente de 2 técnicas. La primera es la técnica de acortamiento de la túnica albuginea o corporoplastía y la segunda es la técnica de alargamiento de la túnica. La primera va a corresponder a la técnica de Nesbitt y Nesbitt modificada. Esta se mencionaba que no van a actuar directamente sobre la placa, va a ser más bien una resección y uno de los principales inconvenientes que conlleva esta resección es un acortamiento peniano, pero se mencionaba que raramente va a interferir en la vida sexual. Para las técnicas de alargamiento, estas se utilizaron principalmente como en necesidad de buscar una alternativa a la plastía tipo Nesbitt. En estas no se va a producir el acortamiento peniano que se produce en las otras y actualmente se utilizan numerosos tipos de injertos. La prótesis peniana se menciona que es la mejor opción terapéutica actualmente en pacientes con un grado severo de enfermedad o que presenten un grado, pues también una disfunción sexual. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por su atención.